Y seguimos dándole vueltas a lo que pasó el domingo. Decíamos hace un rato cuando charlábamos con Ernestina Morales, docente de nuestra carrera de Comunicación Social, y ese análisis desde la comunicación y la política, ella decía hay que hacer un análisis interdisciplinario, transdisciplinario, tal vez, para entender lo que pasó con el voto o los votos de Milei. Y una de las miradas necesarias es desde los movimientos feministas también, ¿no? Porque en las últimas horas hemos escuchado muchos análisis muy simples y en algunos casos hasta como recriminando que esta era la respuesta a algunas agendas muy radicalizadas del feminismo. Eso me dijeron hoy en varios lugares. Y bueno, y decía, pero ¿qué pasó acá? Para charlar un poquito de este tema o desde este lugar, agradecemos la posibilidad de hablar con Clarisa Gambera, que es la secretaria de Géneros y Diversidad electa de ATE Nacional. Es la primera secretaria porque es una secretaría que se inaugura para esta nueva gestión y está en línea. Clarisa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Muy buenas tardes, compañera, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Sin ahondar en muchos detalles. Clarisa, ¿escuchaste algo de esto? De que un poco nos decían que no es nuevo también, ¿no? Porque en muchos momentos nos dijeron disimulemos un poco esas demandas, no es el momento para hablar así, para plantear estos temas. ¿Qué escuchaste en estas horas tratando de explicar un poco el triunfo de Milei? Sí, escuché ahora y durante este tiempo que se venía analizando el fenómeno, esta idea de que es una respuesta una respuesta a lo que fue la ola feminista y la impotencia de los varones jóvenes frente a mujeres jóvenes que ahora dicen no, que ahora se quejan, que ahora plantean que algunas de las cosas que antes estaban normalizadas eran violencia. Sí es cierto que hay un componente muy masculinizado en el electorado de Milei, pero la realidad es que yo venía pensando, desde el lugar de que nos toca por ahí construyendo una mirada feminista dentro del sindicato, un espacio masculinizado, pero también desde mi realidad cotidiana de trabajadora de niñez y docente en la Ciudad de Buenos Aires, que hoy recorriendo escuelas, entre mis estudiantes, por una cuestión estadística, el 30% de mis aulas probablemente hayan votado a Milei. Entonces, me interpela mucho, ¿no? Pensar qué pasó ahí, qué pasa entre lo que nosotras y nosotros estuvimos defendiendo, diciendo en este tiempo con relación a la escuela pública, al avance, la ampliación de derechos y lo que les está pasando a las pibes y a las pibas, ¿no? Y les está pasando que mucho de lo que nosotros tenemos como bandera dejó de dar respuesta, ¿viste? O sea, el avance, y que también yo en la previa a las PASO, en algunas reflexiones que me tocó compartir con otras compañeras feministas, bueno, esto que decías vos, ¿no? No da para profundizar en el feminismo, no vamos solas porque parte agua, ¿viste? La sociedad está muy reactiva. Está claro que hay un reflujo conservador, hay una respuesta conservadora al avance, siempre en los momentos de mucho avance o de olas traen esto que nosotros conocemos como reflujo. Pasó en todas las instituciones una respuesta conservadora o tretas del patriarcado para reubicar algún orden o normalización de tal como venían las cosas, pero también pasó que en vez de consolidarnos en las conquistas empezamos como a sentir, bueno, no profundicemos, no hagamos esto, no hagamos solas, no le vamos a jugar a la derecha, no hablemos de esto, no hablemos de aquello. Me parece que quedamos entrampadas en esto, ¿viste? O sea, la realidad es que el feminismo es un sector dinámico que convocó a las juventudes de manera masiva, que politizó los debates en las escuelas, que también politizó las relaciones con los varones y las mujeres, que pasó por distintos momentos, ¿viste? Hubo un momento más complejo en relación a cómo se paraban los varones, pero hubo un segundo momento donde empezaron a quedar incorporados en procesos más asamblearios para compartir también con sus compañeras otras formas de conducta, de relación, de vínculo. Ese proceso quedó un poco trunco, ¿viste? Y era un proceso que había que seguir profundizando.
Yo creo que hay que buscar más este fenómeno que nos impacta tanto, que sucedió este domingo, en relación a todas las respuestas que esta democracia tan imperfecta no pudo dar, ¿viste? Porque aparte están 40 años de democracia, es como muy fuerte. Ya nos habíamos dado cuenta en los 90 que con la democracia no se comía, no se educaba, no, en términos absolutos, como había dicho por ahí el primer gobierno democrático, con ese entusiasmo, pero la realidad es que mucha porción de la población quedó por fuera, y que cuando yo soy trabajadora estatal, soy trabajadora de niñez en la ciudad de Buenos Aires, cuando yo digo hay que defender el Estado, las políticas de protección de niñez y adolescencia, ya llega un momento que no sé de qué estoy hablando, porque el porcentaje de pibes pobres, el porcentaje de pibes que no están encontrando laburo, el porcentaje de pibes que son precarios y sus horizontes de precariedad, ¿viste? Yo creo que hay que buscar que nosotros también generacionalmente tenemos que evocar algo de las sensaciones que cuando éramos pibes sentimos en los 90. En la parte del desazón, ¿viste? Sí. Que sentimos en ese momento. Pensaba un poco también, y creo que lo hablamos en distintos momentos, la necesidad de repensar también y reconstruir una agenda de el movimiento o los feminismos, ahora en estos contextos nosotros inclusive hasta relegábamos la palabra feminista para decir, bueno, una agenda de las mujeres trabajadoras, una agenda para ir también viendo por dónde pasa esa interpelación y cómo podemos construir esa agenda sabiendo que, como decís, es dinámico, digamos, ¿no? No estamos hoy peleando por el aborto legal, seguro y gratuito, aunque no sé si después no tengamos que salir a defender ese derecho, sí, ¿no? Pero esa otra agenda que hace a la vida cotidiana de las mujeres, de las disidencias, pero también de los varones. Pero pasa que en esa agenda, o sea, nosotros perdimos en nuestras propias organizaciones parte de ese debate porque se sigue creyendo que cierta agenda que traíamos los feminismos populares era una agenda secundaria o sectorial, ¿entendés? Entonces, cuando nosotras decimos hay que discutir el cuidado, claro, con semejante quilombo que hay en la política, en un proceso inflacionario, con la discusión salarial, con las paritarias y demás, parece que es una camada secundaria. Y nosotras estuvimos una década tratando de explicar y desgranando por qué es central pensar el cuidado y cómo reproduce desigualdades, construye desigualdades, y cómo tiene que ver con el sistema del cuidado, y que de ahí podés entender todo el mundo del trabajo y el mercado del trabajo en su completo, pensando el cuidado, la feminización del mundo del trabajo, los roles asignados, porque algunos sectores son los que son más precarios y peor pagos. O sea, a partir de pensar esto, pero otra vez nos mandaron mandaron al cajón este proyecto, porque cuando pasan cosas importantes no es tiempo de discutir cosas secundarias. Entonces hay una batalla que es de sentido profundo, que otra vez que no llegamos a consolidar nuestros liderazgos, nuestra fuerza dentro de las organizaciones para ubicar nuestra agenda en el lugar central que tiene. No nos terminó de dar el tiempo, ¿viste? Me parece que hay algo de esto para nosotras mismas, o sea, bueno, necesitamos salario. No, discutamos lo que nosotros traíamos, es la subsistencia cotidiana, porque lo mismo que las compañías trabajadoras comunitarias, no es secundario, o sea, pensar que hay un trabajo que en este país sostuvo la posibilidad de la sobrevida y que otra vez se lo mandó a guardar, ¿viste? Se lo invisibilizó. Todo lo que dijimos en la pandemia, bueno, ahora la humanidad va a entender lo que veníamos diciendo porque lo puso tan de relieve. Ya tenemos como una amnesia colectiva y lo importante vuelve a ser otra cosa. Y la además vida pensaba de las mujeres, la vida cotidiana de las mujeres expresa la vida cotidiana del pueblo en su conjunto, aparte, porque, o sea, una compañera que tiene 3 laburos, que no llega a fin de mes, que está corriendo todo el día, que no tiene nada de tiempo, es pibes que se quedan solos, pibes cada vez más empobrecidos, es la posibilidad del consumo ahí a la mano, porque todo lo demás se va rompiendo. O sea, no es que está desmembrado, no se puede seguir pensando fuera de la integralidad que nosotras propusimos como lectura política. Sí, y que además pensaba inclusive, ahora que estamos
hablando o estamos hablando cotidianamente del FMI, de lo que implica, estamos ahí atentos y atentas a cómo se mete en esta campaña electoral, de los esfuerzos que se hizo para hablar de la deuda, mostrando nuestra propia realidad, viendo cómo la deuda se mete en nuestras vidas y estas consignas, ¿no? De la deuda es con nosotras y con nosotres, y de cómo nos afecta. De eso y los esfuerzos para traer esas agendas, visibilizarlas y darle valor. Sí, y democratizarlas en el sentido este que vos bien decís, o sea, parte de nuestra cotidianidad o de la vida doméstica, de los hogares, es esta deuda, y nosotros hicimos también mucha laburo en relación a poder visibilizar esto, que todo el tiempo quedó un poco por vía del centro de la escena, porque la gran política sigue siendo de varones y en otro lado. Esa deuda que se expresa en la ciudad de Buenos Aires es una ciudad inhabitable. Vos pensás, o sea, cada vez hay más personas a cargo de hogares monomarentales. Es imposible pagar alquileres, o sea, no paran de subir los alquileres. O sea, el costo de la vida de esta ciudad es carísimo. El trabajo de las compañeras es hiper precario. Todas mis compañeras de trabajo, nosotras que veríamos entre muchas comillas, las privilegiadas, viste, que para mí está caído del mapa, nosotras somos personas con privilegios. Mis compañeras tienen 2 laburos, o sea, mis compañeras llegan a las 8 o 9 de la noche a su casa y se van a la mañana. En el medio es todo un quilombo, una red de cuidado toda rota, es un alquiler impagable, es una bicicleta con tarjetas de crédito, viste, prendida a fuego. Esta es la situación de un perfil de personas que tenemos el privilegio de tener un empleo formal. Y somos una especie de extinción, por otro lado. Cada vez somos menos, imagínate, ¿no? Así que tiene que ver con la vida cotidiana. La política tiene que poder hablar de la vida cotidiana, y nosotros lo estuvimos haciendo. Clary, pensaba, veía el mapa, cómo lo pintaron con ese color violeta. De violeta, qué horror. Qué provocación, decía yo. O sea, violeta claro no puede ser de Milei. Un poco también un llamado de atención para, después de la pandemia, nos costó mucho volver a las calles y volver a encontrarnos. Tal vez este sea el tiempo, ¿no?, de volver a encontrarnos en esas asambleas para reconstruir nuestras agendas. Sí, después de la pandemia, o sea, yo creo que todavía en términos de sociedad, de humanidad toda, ¿viste? La pandemia nos arrastró. Sí. Yo sigo percibiendo que fue mucho el impacto y que no logramos recuperar ni la potencia ni la vitalidad. Estuve entre todos estos análisis, balances, ¿viste? Todo lo que estuvimos leyendo estos días, porque estamos, supongo, muchos y muchas de nosotros desesperados tratando de entender esta idea de implosión, este fenómeno de implosión. Me parece algo para desmenuzar, ¿viste? Esta idea de que estamos encerrados, todavía nos quedamos encerradas en nuestras casas, encerradas en medicación psiquiátrica, encerradas en consumos problemáticos, encerradas en la soledad, porque las cosas, si este es un grito antisistema, en el 2001 explotó para afuera y ahora está explotando para adentro de manera aislada. Sí, creo que tenemos que volver a encontrarnos, a generar comunidad, espacio común, ¿viste? Y que circule algo del malestar, habilitar la posibilidad que circule el malestar, también hacernos cargo del balance que no hicimos, o sea, qué significó para el feminismo la institucionalidad, ocupar lugares de responsabilidad de instituciones, qué significó esta cosa de defender al gobierno, todo comillas, ¿no? Al gobierno propio, frente a una derecha que avanza, todo lo que no pudimos hacer cuando había que estar en la calle. Nada ganamos nunca nosotros que nos fuera en la calle, incluso por la positiva bancando en la calle, y fuimos replegándonos, nos quedamos un poco los últimos balances de los 8M que fuimos haciendo en pasillos, fragmentados, tenían que ver con que nos dábamos cuenta que estábamos nada más que entre nosotras hablando, ¿viste? Que estábamos perdiendo esa masividad. Hay un montón para repensar y a la vez sabemos todas que no rompimos nada tanto como para no salir a hacer la resistencia. No sé si pusimos en valor que tuvimos la capacidad de construir unidad de acción cuando todavía el campo popular no podía, que somos las primeras que reaccionamos con mucha fuerza cuando el macrismo avanzaba. El primer paro lo hicimos nosotras. Claro, lo tendríamos que haber hecho valer más. Las organizaciones que habitamos no son feministas,
eso también es para seguir pensándolo. Las instituciones también nos moldean, nos amordazan, nos condicionan, también nos potencian, porque damos debate dentro de instituciones que se parecen más a la sociedad real. No sé, se me abren muchas preguntas, ¿viste? Uh-huh. Pero sí, nos vamos a tener que reencontrar. Bueno, primero para sobrevivir si esto avanza. Sí. Después yo también siento que, bueno, a mí me pasa en cada aula que entro, ¿viste? Siento que hay un debate ahí, algo que escuchar, algo que no escuchamos, y sobre todo dejar de repetir como algunas cosas, ¿viste? Hay que defender al Estado, bueno, hay que rediscutir el Estado. Sí. Hay que defender la escuela pública, bueno, hay que ver qué hacemos con esto porque no está funcionando, ¿viste? Lo que pasa es que todas son cosas muy incómodas y siempre en contextos de crisis o de avance de la derecha, para discutir cosas tan estructurales siempre da miedo porque no sabes cómo sale, ¿viste? Totalmente. Clary, mil gracias por este tiempo y bueno, este tiempo que necesitamos conversar, así que mil gracias por el aporte. Sí, ponerle palabras un poco a todo esto que es malestar, miedo, incertidumbre, así que bueno, gracias por comunicarse, Ali. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo a ustedes, un abrazo enorme. Clarisa Gambera es secretaria de Géneros y Diversidad de ATE a nivel nacional, va a asumir ahora en noviembre, y Clarisa viene trabajando una agenda de las mujeres trabajadoras desde diversos lugares, que es muy interesante, en contextos también, una cosa es discutir esta ampliación, decimos, de derechos cuando estábamos en la cresta de la ola y veníamos, bueno, con el empuje de la marea feminista, de lo que eso significó, la visibilidad que tenía, que discutiendo ahí y conquistando el aborto legal, seguro y gratuito, por un lado, conquistando también, si se quiere, si es que algunos pueden plantear que eso ha sido una conquista, un ministerio de mujeres, género y diversidades, y esto que planteaba Clarisa también, ¿no? Una discusión que venimos dándonos desde los feminismos, esa institucionalidad, ¿qué aportó? ¿A qué aportó? ¿Qué agendas tomó el Estado y qué políticas potenció desde las agendas que le interesó? Nosotras decimos, hay un sector que dice, el Estado tomó un aspecto de lo que veníamos reclamando y nos tomó desde la victimización, entonces pensó políticas para, entre comillas, trabajar la victimización de las mujeres, entonces políticas para acompañar a víctimas de violencia doméstica, siempre precariamente, en muchos casos ineficientemente porque no alcanza, y se fue quedando en otros aspectos, en ir democratizando todas esas instituciones. Y esto que decía Clarisa, todas nuestras organizaciones, uno puede pensar, desde la escuela, el sindicato, el hospital, la universidad, son profundamente patriarcales. Y cada vez que las mujeres proponemos o los feminismos proponemos una agenda, la resistencia es brutal. Y bueno, estamos en una etapa en que estamos viviendo la reacción a esa gran ola que movió muchas cosas, ¿no? Así que para seguir discutiendo, y lo quería discutir con alguien desde el feminismo, que seguramente vamos a ir planteando otras voces también, porque venimos escuchando, sobre todo ahora nos vienen como advirtiendo en la campaña, cuídense de lo que vayan en estos 60 días, en estos días que faltan, porque no le hagan juego a la derecha, a la ultraderecha y demás. La agenda feminista en este momento hay que guardarlo, te decía, ¿no? O la radicalizada hay que guardarlo. Y bueno, uno se pregunta, ¿habrá que guardarlo? ¿Ese es el camino? Pero bueno, ahí como para seguir profundizando. 17:26.